Y recordaba, aunque hace muchos años que lo vi, pero me llamó mucho la atención. En un seminario, en un tablón de anuncios, alguien había clavado allí una viñeta, a modo de chiste, tal, que en la viñeta lo que se veía era a un predicador, el pastor de la iglesia, así, predicando con un tono muy furibundo, muy lleno de celo, una expresión tremenda, y venía a decir algo así: estoy empeñado en que seamos una iglesia conforme al Nuevo Testamento, aunque para eso haya que cambiar muchas cosas del Nuevo Testamento. Y me pareció tan realista, tan cercano a la experiencia de individuos, de creyentes y de iglesias. La Biblia llama a los discípulos de Jesucristo a una vida de dominio propio, de autocontrol, porque dice la Escritura que no todas las cosas convienen y no hay que dejarse dominar de ninguna. Pero algunos se dan a sí mismos permiso para abusar del alcohol. Y en determinadas situaciones, el fin de año, es el cumpleaños, es la fiesta de no sé qué, pues hasta las cejas, ¿no? La Biblia, por ejemplo, previene en contra de la inmoralidad sexual. Porneia es la palabra que se utiliza en griego, y enseña claramente que la sexualidad es una dimensión del ser humano y de la experiencia humana honrosa, digna, y que está llamada a expresarse en la manera más plena en el ámbito de la relación íntima, también más plena y más comprometida, que llamamos matrimonio. Pero algunos dicen que en realidad lo único que importa es que las personas se quieran, que eso es lo que cuenta, eso es lo suficiente, ¿no? Que todo lo demás pues son prejuicios. En el vocabulario actual diríamos pues son prejuicios de un patriarcado antiguo, opresor y un fundamentalismo que no entiende y todo eso. La Biblia advierte con mucha claridad que Dios aborrece la mentira. Insiste que los discípulos de Jesucristo han de vivir en una integridad honesta, en una honestidad íntegra. Pero algunos afirman que en el ámbito laboral o profesional no se puede vivir así, no es posible vivir y manejarse siendo honestos. El Señor Jesucristo, si recordáis el famoso texto de final del Evangelio de Mateo, por tanto, id y hacéis discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y cuando uno oye estas maneras tan diversas de acercarse a la enseñanza de carácter moral, de carácter ético, no hablo ahora tanto de doctrinas enrevesadas, sino de la manera de vivir, uno tiene que preguntarse, ¿a qué Jesús seguimos? ¿Y a qué Jesús obedecemos? ¿O hay un Jesús a la medida de cada uno? Hay una verdad, incluso en la Escritura, una verdad a la carta que uno puede modelar y recortar de forma que encaje con lo que uno quiere, siente, le apetece o desea. En fin, alguien lo ha descrito, perfectamente. Lo que en octubre es verdad, era mentira en septiembre. A muchos os sonará, es de Cito, o sea que esto no es de la clase de filosofía, pero esta es la idea. Lo que en octubre es verdad, era mentira en septiembre. Es decir, realmente, ¿qué seguimiento seguimos? ¿A qué Jesús seguimos? ¿A qué Jesús obedecemos?
Y a propósito de eso, quiero llevaros a un solo versículo en la primera epístola del apóstol Pedro, en la palabra de Dios, en el capítulo 1, en el versículo 22. Y lo vamos a leer. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Con este texto nos va a servir. La idea continúa desarrollándose y leemos así: amaos unos a otros entrañablemente, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre, porque toda carne es como hierba, toda gloria del hombre como flor de la hierba se seca, la flor cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Desechando, pues, toda malicia, engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones, desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Por la obediencia a la verdad. Habiendo purificado vuestra alma por la obediencia a la verdad. Por la obediencia a la verdad. ¿Qué verdad? ¿De qué verdad hablamos? El contexto lo señala, ¿no? Obedientes a la verdad de la palabra de Dios, la verdad que encontramos en la Escritura, en sentido estricto, la revelación de Dios en Jesucristo, esa revelación de la que dan testimonio los apóstoles. Y esta es la cuestión que yo quisiera dejaros esta mañana. No hay alternativa. A veces, bueno, yo creo en Jesús, pero no podemos creer en otro Jesús que el que se nos da a conocer a través del testimonio de los apóstoles, que queda recogido en la Escritura. Es que no hay otro. Ni hay otra obediencia, sino aquella que tiene que ver con la enseñanza del Señor Jesucristo, de las que los apóstoles dan testimonio y que queda recogido en la Escritura. Es decir, tenemos o el Jesucristo que nos muestran los apóstoles, o un Jesucristo imaginario, el que cada uno elabora, dibuja y modela como si fuera con plastilina, ajustándolo pues al deseo y las circunstancias y la conveniencia de cada cual. Y de la misma manera, o tenemos la enseñanza que nos da la Escritura, o lo que tenemos, decía Kierkegaard, un cristianismo gaseoso, que no tiene forma, que es voluble, líquido, como se dice ahora, que es cambiante, que no tiene un perfil definido y que cada uno, pues, bueno, elabora y ajusta a su propio sentir. De esto, la parte que yo quiero traeros esta mañana a considerar, ya digo, no tiene que ver con esos debates estériles, ¿no?, sobre el punto y la coma y esta doctrina, y le damos la vuelta, le damos otra vuelta y hacemos, en fin, al final a veces la teología se convierte en una especie de malabarismo intelectual que ya sabéis, la cabeza caliente y los pies fríos, no vale para nada. Yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando del vivir, de la manera de vivir. Y la manera de vivir como discípulos de Jesucristo debe ser conformada, no puede tomar la forma de otra cosa, sino de aquella enseñanza que nos llega del Señor a través de sus discípulos y que se plasma en la Escritura. No hay otra. Si no es esta, entonces
todo el monte es orégano, creo que era, y cada cual puede hacer de su capa un sayo, y cada uno se inventa su propio evangelio, y Jesús dice esto en la palabra, pero yo creo que se puede hacer lo contrario, y no pasa nada, porque esto es lo que a mí me parece que me gusta. Y al final podemos llenarlo de palabras complejas y conceptos tremebundos, pero al final todo se reduce a esto, a la autoridad que reconocemos sobre nuestra manera de vivir. Ya nos, en fin, estos debates a veces tan estériles en lo teológico, sino en nuestra manera de vivir. ¿Y cómo nuestra manera de vivir queda conformada? Claro que sí, en la enseñanza de Jesucristo, claro que sí, tal como aparece en la Escritura. De hecho, eso mismo dice la Escritura, ¿no? Y nos habla en la epístola a los Efesios, dice que somos miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. No hay otro fundamento. El fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal cabeza del ángulo Jesucristo mismo. No hay otro fundamento. En la manera que entendemos el Evangelio para vivirlo, no para enseñarlo, para recitarlo, para debatirlo de acuerdo a no sé qué concepto, porque yo de la teología, no, sino para vivirlo. Y no podemos encontrar otro fundamento sino el fundamento apostólico que dice la propia Escritura. Y ese fundamento es el que da autoridad a la Escritura sobre nosotros como discípulos de Jesucristo. Y es necesario recordar esto con relativa frecuencia, al menos, porque la confusión cada día es mayor. Y cada día encontramos que podemos ser muy rotundos en la declaración de determinadas doctrinas, pero después en la manera en que vivimos, en la manera que nos enfrentamos con la vida y en nuestras relaciones, después elaboramos nuestro propio evangelio a nuestra propia conveniencia. Sería muy interesante hacer un análisis de los versículos que tenemos subrayados en la Biblia, incluido la mía, ¿vale? ¿Qué versículos tenemos subrayados en la Biblia? Porque nos parecen especialmente relevantes. Normalmente son aquellos que, en fin, que hablan de promesas y de bendiciones y de la gracia del Señor y de su misericordia y todo eso, ¿no? Pero yo no sé si con la misma frecuencia subrayamos estos acerca de no mentirás, ¿no? No adulterarás, no sé qué, en fin, la sencillez de la vida, toda la honestidad, todo ese tipo de cosas. No sé si aparece con la misma frecuencia. Entonces, de alguna manera, aunque sea, en fin, casi infantil, pero seguir en la pista a ese evangelio dentro del evangelio que nosotros mismos nos hacemos, es un evangelio realmente equilibrado y exigente para nosotros en nuestro vivir como discípulos del Señor. Porque lo cierto es que el único testimonio autorizado con el que podemos manejarnos para modelar también nuestro vivir es el que encontramos en la palabra de Dios. Así escribe y leemos en la primera epístola a los tesalonicenses. Dice el apóstol: nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios que actúa en vosotros. Otra vez, no estamos aquí a cuentas del recitado de verdades, del credo. En eso todo podemos, enumerarlo sin mayor compromiso, sino en toda la enseñanza de la Escritura acerca de cómo se rediseña y se recrea nuestro vivir como discípulos de Jesús. No a nuestro criterio, no rebajando autoridad en aquello que nos parezca conveniente, sino aceptando la palabra tal como es. La vieja historia aquella de la ley del embudo, ¿no? Lo ancho para mí y lo estrecho para los demás. Resulta muy significativo la manera tan drástica, rotunda, con la que algunas personas descalifican a otros porque entienden que han tomado decisiones, que su forma de vivir no se ajusta a lo que dice la palabra en determinado aspecto. Y en eso son implacables. Pero cuando tiene que ver con aspectos de su propio vivir, entonces todos son matices. Pero eso es ser
discípulos de Jesús. Eso es así como se conforma el vivir en obediencia al Señor, tal como la palabra enseña. No hay para nosotros otro Jesús que el que se nos da a conocer en la Escritura, y no podemos conocer a otro Jesús sino aquel que nos reclama obediencia desde la Escritura también. Decía René Padilla que someterse a la Biblia no es someterse a un libro, es someterse al Dios que habla a través del libro. No deberíamos tomarlo como algo ligero. Cuando encontramos prácticamente en cada epístola, desde luego en los evangelios, pero junto con aspectos, diríamos, doctrinales y conceptos así, siempre una sección que tiene que ver con el vivir. ¿Cómo se vive? En términos éticos, morales, prácticos, ¿cómo se vive? Y es Dios mismo quien nos transmite esa exhortación para nosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. ¿Qué mandamientos? Los que podemos nosotros votar y aprobar por mayoría. 2 de cada 3. Por sorteo, este sí, este no. Será lo que Dios nos deja a través de su palabra, ¿no? Decía John Stott que es imposible, ¿no?, ser un discípulo maduro del Señor sin someterse a la autoridad de las Escrituras, pero no para manipular la conveniencia, ¿no?, como el que se prepara una ensalada en un buffet libre, ¿no? Entonces se pica de aquí un poco, de aquí mucho, de aquí nada, esto menos todavía, mira, esto sí, esto se me olvidaba todo. Y entonces compone su ensalada a criterio, que lógicamente como el gusto de cada uno es distinto, pues mi ensalada no se parece en nada a la ensalada del de al lado, pero bueno, es igual, todo es ensalada, ¿no? Y de la misma manera conformamos un estilo de vivir, volveré a decirlo 60 veces, un estilo de vivir, no un estilo de pensar. Hay debates teológicos que de verdad son tan aburridos, podríamos seguir dándole vueltas a, ¿recordáis? Ese debate medieval de la teología, ¿cuántos ángeles caben de pie en la punta de un alfiler? Anda que, vamos a darle vueltas. Bueno, a lo mejor es más práctico decir si se puede o no se puede mentir, si se puede o no abusar del alcohol, si se puede o no, en fin, ser vengativo, si se puede o no ser rencoroso. Eso se entiende mejor, ¿no? Entonces, no nos engañemos a nosotros mismos con debates que no llevan a ningún sitio. Porque este calificativo, porque la gracia que es irresistible, pero solo 3/4, pero es cuarto y mitad, pero eso... seamos adultos, ¿no? El Evangelio es Evangelio para la vida, para el vivir, ahora y en la eternidad. Y de todo eso es lo que nos trae la Escritura. Y no podemos pasearnos eso por la Escritura como el que quiere hacer un ramo de flores, pasa por un jardín y coge esta florecita y coge aquella otra, esta no le gusta, la otra tampoco. Fijaos, la propia palabra nos advierte en la segunda epístola a Timoteo, en el capítulo 4, lo leo en otra, no en la Reina Valera del 60, en otra versión, pero lo hace mucho más llamativo, porque la propia Escritura dice, llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida enseñanza, seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Y los encontrarán. Hace 2000 años era más difícil. Ahora en Internet tú puedes estar dando vueltas y mirando predicadores y predicadores hasta que digas, este es de Dios. Qué casualidad, piensa como tú, vaya. Este te da una coartada para seguir viviendo como a ti te parece que debes vivir. Que no, fuera. Habrá alguno habrá que me dé a mí la razón. Pero contra ese autoengaño nos previene la propia Escritura. Habiendo purificado vuestras almas, ya sabéis, la terminología, no la cosa espuria, vuestras vidas, las almas, la persona, habiendo purificado vuestras vidas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu. Estuve mirando algunos comentarios
Esta expresión, mediante el Espíritu, falta en algunos de los manuscritos, pero está en la mayoría y en cualquier caso, desde luego, está en coherencia con toda la Escritura. Y me parece que es fundamental para librarnos de otro peligro. Uno es tomar la Escritura pues haciendo malabarismos así, jugando con ella, ¿no? Como el que amasa un pedazo de pizza y lo sube y lo baja y se lo echa por la espalda y la utiliza como quiere. Pero otro peligro es, Dios mío, convertirnos en monstruos de la palabra, ¿no? De esa letra reseca que roba la vida. Así que es la verdad, pero en el Espíritu. En el Espíritu. Porque es el Espíritu de Dios el que mueve todas estas verdades del plano del concepto al terreno de la vida y lo convierte en vida para mí. Lo que quiero insistir esta mañana es que debemos conformar nuestro vivir ético, práctico, conforme a la instrucción de aquel a quien llamamos Señor, que se nos da a conocer en la palabra, ¿no? Y para eso no hay otro camino. Hay que leer, claro, y hay que conocer, y hay que entender, y hay que escudriñar, para no ser llevados por pereza intelectual, para no ser llevados de todo viento de doctrina, etcétera, etcétera, ¿no? Embaucados por el más ocurrente, el más ingenioso o el más creativo. Y leerla con sensatez, con un poquito de sensatez. No hay que hacer un máster de interpretación, pero sí es muy sencillo. Hay que dejar que la palabra diga pues, lo que dice y usar un poquito del sentido común y manejarse con naturalidad. Pero además del entendimiento, hay que leer la palabra en el Espíritu. Siempre uso el mismo ejemplo porque la verdad me impresionó en su momento, ¿no? La Facultad de Filosofía, cuando se habla de filosofía antigua, son los primeros siglos no antigua, de los griegos, en fin, de los primeros siglos del cristianismo, pues prácticamente todos son cristianos. Y entonces hay profesores que presentan todas las doctrinas cristianas con una elocuencia y un conocimiento que es impresionante. Y si nos vamos a la Facultad de Lenguas Semíticas, pues hay gente que manejará el Antiguo Testamento cientos de veces mejor que pudiera hacerlo yo, porque conocen perfectamente el hebreo y sus variantes y sus pegas y cada palabra y se pueden hacer. Pero ese conocer de la Escritura no se convierte en vida. Es un elemento meramente conceptual, pero no se traduce en nada. Ni las promesas traen aliento a la vida, ni las exhortaciones llevan al arrepentimiento, no producen nada, solo acumular saber. La Biblia es un libro, claro, y no es un libro mágico, o sea, no desprende energía extraña, en fin, a veces, no sé, Dios mío, qué mal estamos, ¿no? No debe ser el calor, pero ¿cuántas tonterías se dicen? O sea, esto no es como el arca del... ¿Qué era? Harrison Ford no sé qué buscaba allí, con rayos y misterios. Es un libro. Pero es más que un libro. Es más que un libro porque es la espada del Espíritu. En ese sentido nos interesa. Este libro es la espada del Espíritu. Es el elemento que el Espíritu de Dios utiliza para tocar nuestra vida. Sin eso, todo lo demás son juegos florales que no producen nada. Y podemos incluso predicarla, pero si no permitimos que el Espíritu de Dios tome esa verdad, que lo es, y la traiga sobre mi vida, eso no va a producir ningún efecto en mí, por mucha elocuencia que manifieste cuando yo la enseño. Así que esta expresión es fundamental. Purificadas vuestras personas por la obediencia a la verdad, no a la mía, a la tuya, a la verdad que se expresa en la palabra, mediante el Espíritu, para que no sea mera información, sino para que tenga efecto sobre mí, que conmueva mi alma y que mueva mi voluntad a la obediencia. Eruditos, sí, pero no en el saber, sino en el vivir. Eso es lo que cuenta.
y lo demás son pamplinas, ¿vale? Lo que queremos es ver el impacto en vidas transformadas bajo la autoridad de la verdad que encontramos en la palabra, usada por el Espíritu de Dios. Vuelvo a Valladolid. 13 personas. En un localito, es que tampoco caben más, o sea, ya podéis contar. Pero me hablaban de un hermano, un mafioso de un país de Europa del Este, o sea, mafioso de los del libro, no digo el país, pero vamos, de Europa del Este. Mafioso, o sea, de esto de tráfico de drogas y de coches y de palizas y de amenazas, todo eso. Que ahí, en ese entorno, una capillita para 13 personas, que, o sea, que no puede llamar la atención de nadie, ni tiene un solo elemento humano que pueda cautivar a nada, ni atraer a nadie. ¿Entendéis de dónde hablamos? Lo menos, de lo menos, de lo menos, de lo menos. Vamos, con todo el cariño, todos hermanos, ¿no? Pero a quien el Espíritu de Dios, tomando la palabra, quebranta su vida y lo ha transformado. Y ahora está predicando en las prisiones de su país, yendo a las prisiones de su país para predicar lo que a él le ha cambiado la vida. ¿Entendéis por eso de lo que hablamos? No de un libro sobre el que podemos darle 3 millones de vueltas porque el papel lo aguanta todo, sino de un libro que, tomado por el Espíritu de Dios, transforma las vidas y las va conformando no al capricho de cada cual, sino a la semejanza de Jesús, que es distinto. Y por eso, claro que requiere, lo cantamos hace un rato, el quebrantamiento y la corrección de caminos y el dejar atrás cosas y hacer cambios en la vida. Porque la palabra nos enseña las cosas que el Señor nos ha mandado. Y nosotros sobre eso, pues no le damos muchas vueltas, aprendemos a obedecer. Si tengo un problema con el alcohol, pues tendré que pelearlo con el Señor. Y si es con la envidia, pues también, y si es con lo que sea. Pero no jugaré a disculparme a mí mismo, sino dejaré que sea la palabra quien me modele a mí en el poder del Espíritu. Bueno, eso dice, ¿no? No os amoldéis al mundo actual, dice otra versión. Renovaos. En fin, ya lo sabéis, ¿no? Así que, por cierto, ese es también el único testimonio que tiene peso. Tantas veces lo hemos dicho. Parece ser que después de 20 siglos todavía el argumento así más potente acerca de la existencia de Dios es el argumento ontológico de San Anselmo, que no viene ahora al caso recordar porque tampoco estoy seguro de acordarme bien de cómo era. Pero decía otro pensador, ¿no? Nadie da su vida por el argumento ontológico de San Anselmo, ¿entendéis? Nadie va a la hoguera defendiendo un concepto. Y que eso vale para discutirlo, para debatirlo, pero eso no toca la vida. Es el testimonio de la vida transformada, amoldada, según la voluntad del Señor, conforme a su carácter. Y esa es la clave del testimonio de la Iglesia y del creyente. No son más argumentos, ya sé que está toda esa área de la apologética cristiana y todo eso, vale, y más que respetable. A mí me parece que la apologética es muy útil para los que creen, porque te ayuda a ver que, hombre, que eso tiene sentido, que hay un fondo. Para los que no creen, a mí me parece que no hay apologética más potente que la de la vida, la del vivir de aquel que ha sido remodelado, recreado por el poder del Espíritu Santo conforme a la enseñanza de la palabra, a la imagen de Jesús. Eso sí tiene potencia. Eso sí que llega a las personas. Y por eso, más allá de este versículo, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu,
para el amor fraternal no fingido, es decir, para una manera de vivir que no es una pose, no fingido, no es postureo cristiano, no es una forma de estar aquí el domingo porque, ay, qué bien, sea que predique o que esté la alabanza o que está aquí sentado pero luego, bueno, ya se sabe que, a ver, esto es una cosa, pero luego la vida es otra cosa. No, porque la obediencia a la verdad mediante el Espíritu lo que produce es otra manera de vivir, otra manera de ser. Entre otras cosas, el amor fraternal no fingido, no de pose, sino algo genuino. Y el texto por eso continúa. Entonces dice, pues ya, por tanto, desechar toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia, es decir, cualquier cosa mísera que procede de la naturaleza humana cuando no está bajo el impacto de la palabra ungida por el Espíritu. Y por eso añade, desead, por tanto, como niños recién nacidos, la leche espiritual, habla de la palabra, de la Escritura, la leche espiritual no adulterada, o sea, pura, sin diluirla en agua, ¿no? Como decía aquel, dejando que la palabra nos diga lo que dice. Y mirad, termino con esto. La propia Escritura nos dice que en ese ir tan a menudo a contracorriente de los valores morales que nos rodean, efectivamente, tan a contracorriente, pues yendo así, hay un efecto benéfico para nosotros. Salmo 19 nos lo promete. La ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. El testimonio del Señor es fiel, hace sabio al sencillo. Los mandamientos del Señor son rectos, alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, permanece para siempre. Sus juicios son verdad. Deseables son más que el oro los criterios de Dios expresados en la palabra para la vida. Dulces más que miel, que la que destila del panal. Cada día tenemos que decidir qué consejo vamos a seguir para la vida. Eso dice el Salmo 1, ¿no? Podemos terminar con eso. El consejo, la orientación. Bienaventurado, feliz, el varón que no anduvo en consejo de malos, es decir, que no siguió el criterio que no conviene, no participó, sino que en la ley del Señor está su delicia y en su ley medita de día y de noche, porque cree que merece la pena, le guste o no le guste, se corresponda o no con lo que le apetece en un momento, pero lo cierto es que se fía de esa palabra que viene de su Señor para el vivir, no para el elucubrar, para el vivir. En la ley del Señor está su delicia, en su ley medita de día y de noche. Este será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas y da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Esa es la promesa de Dios para ti y para tu vida. Bueno, sí, pero yo voy a vivir de otra forma. Bueno, esta es la enseñanza de Dios para conducirte en el vivir en cuanto al dinero. Dice, bueno, pero yo el dinero lo voy a manejar de otra manera porque yo quiero... Bueno, en cuanto a la vida con tu pareja, en cuanto a la vida con tus hermanos en la iglesia, en cuanto a cada cosa... Bueno, lo cierto es que lo que Dios nos enseña a través de su palabra es que atender su consejo que encontramos plasmado en la Escritura va conformando un vivir a imagen del Señor Jesucristo que en el sentido más profundo enriquece la existencia. Y tú tienes que decidir si te lo crees o no. Que enriquece tu existencia. Y tú has de decidir si vas a conformarte según los criterios del Señor Jesucristo, tal como se nos muestran en la Escritura, o de acuerdo a los criterios con los que se maneja cualquier otra persona. Vamos a orar. Para pedir perdón por las mil maneras en que
nos engañamos a nosotros mismos, nos justificamos a nosotros mismos y al final nuestro vivir se diluye en el vivir de tantos y de tantos y de tantos y participamos de la misma pobreza de vida. Espíritu de Dios, trae la palabra a nuestros corazones, llévala a nuestras entrañas y modela en cada uno de nosotros un vivir que honre al Padre, que muestre a Jesús, que siga siendo bendición para todos nosotros, Señor. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.